Muchas gracias. Primero que todo, pues como recordarles, aunque la mayoría hemos estado aquí, de pronto, en particular a ustedes dos, Juan Fernando y otros dos compañeros que no están en este momento, han sido pues parte de este proceso del seminario. Somos un grupito de varios profesores de distintas carreras y distintas facultades de esta sede. Entonces, ante todo, gracias Juan Fernando como por todo el apoyo, la compañía y todas las ideas, pues porque eso realmente, esto se ha hecho por el esfuerzo de muchos de nosotros, más la dirección académica, más el trabajo de Gabriel, más el trabajo de comunicaciones que han estado aquí los 2 días y nos acompañarán. Este es un trabajo de innovación más que de investigación. Realmente son de esas cosas que empieza uno a hacer en los cursos, pero a partir de ellos han salido algunas investigaciones también. Hoy voy a hablar en general de lo que ha sido esta experiencia. Yo llevo 19 años en el área de fisiología animal aquí en la universidad y esta asignatura ha tenido unas transformaciones. De hecho ya no se llama fisiología animal sino sistemas fisiológicos animales, en un intento por integrar varios sistemas, como también otras, digamos que otros saberes, entre los cuales está la anatomía. Y de hecho el profesor de anatomía está aquí presente, que también me ha colaborado mucho en estos últimos años, Jorge Mario, ingresó recientemente a la universidad como profesor de planta, pero llevaba un par de años acompañándonos y digamos que de alguna manera ha contribuido bastante en los 2 o 3 últimos seminarios, incluyendo el próximo, que es para la semana entrante, el jueves, y ya iremos conversando al respecto. Este es el grupo del semestre pasado. En realidad no fue un grupo muy grande, los grupos aquí van variando un poco, pero para llegar a esta cara de felicidad, de pronto hubo que pasar por ciertos procesos, entre ellos uno muy particular, que a mí siempre, una pregunta que me llevó como a intentar implementar algunas estrategias nuevas en mi curso, es el preguntarme cómo voy a hacer para unir la teoría y la práctica en la enseñanza de una ciencia básica. Bueno, si bien fisiología es bastante importante en el desarrollo del pensum y de la formación de los profesionales zootecnistas, el hecho a veces de ponerla como una ciencia básica la pone muy pesada, y si uno la quiere hacer pesada lo puede hacer obviamente, pero la idea es realmente que podamos llegar a transmitirles un mensaje a nuestros estudiantes que puedan asimilar un poco mejor eso que uno está enseñando y tratar de respondernos ese para qué la fisiología animal para los profesionales de zootecnia. ¿Para qué les sirve una ciencia básica? Podría ser biología, podría ser química, podría ser matemáticas. ¿Para qué la zootecnia esto? Y creo que hemos logrado algunos avances al respecto. Este es uno de los últimos seminarios. Lo traigo a colación desde ya, porque es que precisamente para llegar a lo anterior, a esto y a esto otro, que ya son los, digamos, los trabajos finales de difusión, que los mismos estudiantes lo hacen. Esto no es invento mío, no es de un diseñador, ellos mismos llegan a fabricar esto. Nos ha tocado pasar por este tipo de situaciones. Bueno, si realmente esa fisiología animal, que partimos de la base que es el estudio del funcionamiento de los órganos y sus interrelaciones en el cuerpo de los animales, nosotros como zootecnistas y como profesores de fisiología, ¿qué tenemos por decir ahí? ¿Cómo vamos a conectar esa fisiología, que es un campo bastante enorme, con todo nuestro quehacer con los animales de granja? Esto es en una de las fincas de la universidad, en un clima mucho más caliente, en ganadería cebú, donde los mismos estudiantes tienen que estar practicando. Resulta y sucede que
hasta el quinto semestre, hace unos años, los estudiantes de zootecnia no tenían mayor contacto con los animales. Algo decía Alejandro ahora, el primer semestre vemos tales asignaturas, el segundo tales asignaturas, y al cuarto semestre de pronto empezamos a aterrizar en el tema real de nuestras carreras. Entonces los estudiantes dicen, bueno, ¿y entonces yo qué estoy estudiando? Si yo lo que quería era manejar vacas, gallinas, etcétera, y no he hecho sino ver álgebra, cálculo, química, física, y no sé para qué las voy a utilizar, incluyendo la fisiología, que es lo peor, porque uno dice, bueno, las matemáticas, dentro de esa imaginación del estudiante puede que no esté muy claro, pero que no esté claro para qué voy a estudiar fisiología animal en zootecnia, ya la cosa, pienso que tendría un problema de base generado por los docentes, no por los estudiantes. Es muy probablemente la primera vez que estos estudiantes se enfrentan a este tipo de situaciones. Es muy probable que estudiantes nuestros, de Medellín la mayoría, citadinos, por primera vez toquen un ternero, no estoy hablando de analizarlo ni de estudiarlo. Es muy probable también que nunca se haya puesto ni siquiera un overol y unas botas, se hayan sentido el calor o ese medio ambiente donde nos toca trabajar muchas veces. Entonces, todo esto fue llevándome como a ese tipo de preguntas. Esto también implicó otra serie de actividades. Estas son otra de las fincas de la universidad de clima frío, donde tenemos ganadería de leche especializada, y dentro de las cosas que yo decía, bueno, si estamos en un grupo como todos estos son estudiantes, este es otro profesor, ¿por qué no de pronto mezclarnos? Ayer hablábamos del blend learning. Bueno, de pronto no solamente es una mezcla en el aprendizaje, sino en los actores que estamos dentro de esa enseñanza y aprendizaje. Él es un profesor de suelos, esta es una profesora de fisiología, ya la conocen. Él es un estudiante de ingeniería física y los otros tres son de zootecnia. Voy a empezar por los resultados porque estoy tratando como de revelarme un poquito con este orden que nosotros a veces nos imponemos. Y de esto tengo que decir que estos 4 estudiantes, con la ayuda de nosotros, porque realmente Juan Carlos y yo trabajamos para ellos, se inventaron un chip que cuesta algo así como 30.000 pesos para medir unos gases en uno de los estómagos de las vacas, que si lo hubiéramos importado nos cuesta bastantes dólares, es decir, dentro de lo que tenemos nosotros o lo que veíamos, podría costar más o menos $2.000. Un chip que lo hicieron, yo vi cómo lo hicieron. Nos costó 30.000 pesos con aparaticos de allí, de los almacencitos de San Juan, de electricidad y el ingenio de un estudiante de ingeniería física conectado con 3 estudiantes de zootecnia, 2 carreras totalmente diferentes, pero que finalmente pudieron trabajar juntos para resolver un problema que querían o que tenían esa necesidad. No voy a entrar pues, en particularidades del trabajo de investigación de ellos, solo traigo a colación la importancia de esa interdisciplinaridad. Pero no todo fue trabajo a campo, porque ahí entonces también traigo a colación esa idea de, bueno, ¿qué es práctica? ¿Y qué es teoría? Práctica es llevar a nuestros estudiantes a ver unas vacas o unas gallinas, decirles esto es un galpón, esto es una hacienda, esto es una máquina, esto es un circuito. O práctica es ponerlos a hacer y a entender unos fenómenos dentro de en este caso, en el campo directamente relacionado con los animales. Entonces, la otra pregunta que se las hacía al principio, bueno, ¿cómo unir esa teoría que damos en clase? Que a veces es tan fantástica, pero al mismo tiempo tan abstracta, porque si para un estudiante es difícil de pronto al principio identificar qué significa un número, a mí todavía me queda difícil, ¿sí? ¿Qué es un número y qué significa eso? Más aún hablarle de cómo funciona una neurona que uno ni siquiera la está viendo.
o de un potencial de membrana que uno ni siquiera es capaz de medirlo con los recursos que tenemos. Entonces, ¿cómo llevar esa fisiología básica a un trabajo ya de campo directamente? Vale, pero ¿y entonces la teoría dónde quedó? ¿Vamos solamente a ir al campo a tocar las vacas, a medir? ¿O además tenemos que estudiar y leer al respecto? Entonces, una de las cosas que nos ha tocado hacer es irnos a fuentes fidedignas de trabajos de fisiología, de revistas indexadas, de libros clásicos, en fin, con el propósito de podernos explicar cosas que vemos cotidianamente. Eso implicó sesiones de trabajo, exposiciones, sentarnos a pensar juntos, porque es que yo sola no puedo abarcar nada. Sí, vamos conectando cerebros de los estudiantes principalmente, que son brillantes realmente, que son un poquito más nuevos que los de nosotros. Entonces creo que podemos hacer cosas muy especiales donde estos ambientes, que ya es en una de las exposiciones finales, ya hay gente de varios semestres, ya hay profesores de otras escuelas incluso, y vienen profesores y estudiantes de otras universidades. Entonces, si esto ha sido posible, si hemos tenido como una especie de evolución en el tiempo para llegar a esto, de podernos sentar con 20, a veces 50 estudiantes, a pensar sobre un tema, a discutir, a preguntar, yo creo que vale la pena profundizar un poquito en qué lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer, y por supuesto para qué. Les traía esto así como inicial, como el enfoque ya último del seminario, como para decirles, bueno, y entonces, ¿qué es este seminario? Es una propuesta que la hemos denominado así, ya incluso salió un artículo a raíz de unas investigaciones que hicimos. Es una estrategia didáctica que se fundamenta en el enfoque, en el enfoque problemático e investigativo de las enseñanzas de las ciencias, con un alto componente de aplicación directa en el campo, no solo como práctica, sino que en un intento por resolver lo que es la fusión de la teoría y la práctica. ¿Y de dónde nació? Listo. Esa necesidad de integrar esa teoría y la práctica, de que estos chicos que son de carreras técnicas o tecnológicas, incluso un rector hace unos años decía que esto es una universidad tecnológica. No se trata de debatirlo, pero a mí me quedó sonando eso, y hasta qué punto es cierto, y puede que tenga algún nivel de razón, en el sentido de que siempre estamos buscando cómo aplicar la técnica o la tecnología directamente en el campo. Positivo o no, yo creo que el hecho de, ya sea en una tecnología o en una universidad de ciencia, como considero que debe ser esta, integrar la teoría y la práctica es fundamental. Mas no es tan fácil. No es tan fácil porque a veces por tiempos, por recursos, la teoría va por un lado, pero la práctica la podemos hacer en 2 meses, cuando ya se nos olvidó, hasta los profesores, lo que habíamos visto en un principio. Entonces, el hecho de que esto se nos convierta como en una, yo no sé si decir tradición, pero por lo menos una costumbre de estar involucrándonos teórica y prácticamente, se puede pensar. Esto es una estrategia, no es la estrategia, pienso que es una posibilidad y creo que se puede aplicar incluso a otras asignaturas. La otra, inducir la creatividad. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué la creatividad? Porque si estábamos hablando de cómo integrar la teoría y la práctica, teníamos que buscar algo que las integre, o sea, un conector. Pueden haber muchos, puede ser el análisis, puede ser el trabajo de campo directamente. Hace un tiempo en la especialización trabajé directamente lo que era la creatividad como conector de la teoría y la práctica. Creo que nuestros estudiantes a nivel universitario ya no deben repetir y repetir como loritos lo que nosotros hemos aprendido bien o mal, sino que a partir de cierto conocimiento teórico y práctico, ellos deben llegar o a conclusiones o a trabajos donde ellos le involucren un poco de creatividad.
Involucra lo artístico, puede ser, en el sentido de crear cosas nuevas. A veces los profesores somos felices porque nuestros estudiantes resolvieron muy bien un examen porque respondieron lo que nosotros queríamos. O lo que es peor aún, lo poquito que nosotros sabemos. Si se nos salen de esos parámetros, si nos salen con respuestas muy raras, aunque sean ciertas, nos pueden generar unos temores. Esos temores, que yo digo que son hasta naturales, pienso que se deben superar. Es decir, es un acto de humildad el poder aceptar que un estudiante, así sea de primer semestre, pueda salir con unas respuestas inesperadas, pero brillantes, con cosas novedosas. ¿Hasta qué punto, es otra de las preguntas, nosotros seguimos castrando a nuestros estudiantes intelectualmente? ¿Por qué es difícil que los estudiantes analicen, piensen, lean, escriban y hablen? Porque realmente hay dificultades ahí. Porque tenemos unos parámetros y unos modelos educacionales desde la guardería totalmente rígidos, que la creatividad nunca la van a tener en su panorama. Nunca tampoco, o por lo menos hasta hace muy poco aquí en Colombia, la educación en preescolar primaria y secundaria estaba, digamos que apoyada por laboratorios. Era una cuestión netamente teórica, con unos modelos de enseñanza que además no van acompañados de profesores formados ni en didáctica ni en pedagogía, que creo que ahí hay, aunque es un tema de otra charla, creo que ahí nos toca hacer mucho a nosotros. Es decir, la didáctica creo que se debería estar implementando desde preescolar o antes incluso. Y la otra pregunta era, bueno, resolver problemas. ¿Para qué estamos formando profesionales? En el área que sea. Finalmente, para diagnosticar los problemas y resolverlos. Me fui dando cuenta que nuestros estudiantes excelentes eran muy buenos diagnosticando el problema. Conocen las variables, conocen los tiempos, conocen el medio ambiente, etc. Pero se quedaban en el diagnóstico. Y entonces, ¿quién va a resolver el problema si no son los profesionales? Entonces, una de esas razones, una de esas preguntas era eso. Resumiendo, mis preguntas eran cómo integrar la teoría y la práctica, cómo inducir la creatividad en ese mismo sentido y resolver los problemas. Buscar diversas formas de resolver problemas con los recursos que tengamos. Ayer varios profesores, incluso hoy en la charla de la profesora Adriana, vieron que ellos han resuelto problemas con los recursos que tienen, incluyendo el recurso humano, si en realidad eso se puede llamar recurso como tal. ¿Qué etapas entonces tenemos? Porque esto es digamos, una propuesta, una estrategia que tiene unos pasos que finalmente lo que hacen es llevar al estudiante a elaborar un proyecto. Esto se fundamenta tanto en el aprendizaje basado en problemas como en el de proyectos. Entonces es que uno como profesor define y comunica a los estudiantes los objetos de conocimiento de la asignatura. No se trata de llegar a decir, bueno, estudiantes, ustedes van a hacer un proyecto. Estos son estudiantes de quinto semestre de la carrera de zootecnia, probablemente nunca han hecho un proyecto, pero para nosotros puede ser normal el hacer un proyecto y creemos que ellos ya lo tienen que tener incorporado en su estructura cognitiva, y no es así. ¿Qué es hacer un proyecto? Entonces hay que empezar hablándoles de qué partes tiene el proyecto, cómo lo van a hacer. Y tampoco se trata de hacer cualquier proyecto. Por eso le hemos puesto el rótulo de seminario estudiantil o seminario estudiantil de fisiología animal. Es porque usted como docente, así no sea en el área de fisiología, tiene que tener muy claro en su curso qué debe aprender el estudiante. Otro de los temas que hemos venido, digamos que reiterativamente mencionando, es que tenemos un exceso de temas en nuestras asignaturas, que para nosotros pueden ser muy importantes, mas no siempre son totalmente necesarios o inmediatos para la formación de estudiantes. Entonces, lo primero que tiene que definir uno es a qué le está apuntando en su curso.
una vez su estudiante pase por esa asignatura que debe saber. Y pueden ser conceptos. Usted podría decir, no, es que tienen que dominar la fisiología animal. No, eso es hablar como de, tiene que dominar la astronomía. Sí, es una cosa demasiado amplia. Uno empieza a decantar esos objetos de conocimiento desde uno mismo como profesor. Una vez uno les haga esa aclaración, empezamos a trabajar en equipos, ¿sí? Trabajos de equipos. He visto que entre 3 y 5 estudiantes da resultado. Alguna vez lo estuve ensayando con 7 estudiantes y realmente ahí ya hubo problemas en el sentido de comunicación entre ellos. Obviamente algunos que no trabajaban, otros que ni se aparecían. Entonces con 3 o 5 estudiantes creo que es algo muy manejable, algo con lo cual uno puede estar interactuando realmente. Prefiero aumentar el número de grupos. Por ejemplo, en un grupo bastante grande, alguna vez lo apliqué en un grupo de 50, que ha sido lo máximo que yo he trabajado, y funcionó con grupitos de 3 a 5 personas. Prefiero eso a tener grupos más grandes que se vuelven un poco más difíciles de manejar y al mismo tiempo no puedo garantizar un aprendizaje eficaz o significativo. Los mismos estudiantes, ya conociendo esos objetos de conocimiento que les ponía en el primer punto, ellos ya eligen voluntariamente un tema que a ellos les llame la atención, la curiosidad. Hay estudiantes que tienen alguna experiencia de campo y quieren resolver algo o tienen una inquietud sobre cómo funciona algo en los animales, que finalmente es un curso de fisiología. Recuerden que la primera vez o de las primeras veces que los estudiantes van entrando en un contacto ya mucho más directo con los animales y con la idea de producción animal, que es lo que manejamos en zooteca. Cada equipo elabora un proyecto sobre su tema con todo lo que incluye un proyecto, es decir, objetivos, temas, toda la parte de justificación, antecedentes, metodología, marco teórico, etc. Aquí hemos tenido, también hay que hablar de los problemas, porque no es necesariamente inmediato el resultado que uno tiene. La fase donde más dificultad he visto es en la definición del tema. ¿Qué estudiar? Y entonces, ¿cómo me pregunto yo algo? Y a mí me parece que esa dificultad es especialmente buena, porque la puedo utilizar a favor del estudiante. Es ahí donde él ya empezó a pensar y no a repetir lo que yo como profesora quiero que aprenda. El hecho de decirse, bueno, ¿qué me pregunto? ¿O con qué voy a trabajar? ¿O qué quiero resolver? Ese es un punto a nivel neurológico que implica mucho esfuerzo. Y muchas veces en un semestre que aquí nos dura unas 16 semanas más o menos, nos podemos llevar hasta 3 semanas tratando de definir qué tema quiere estudiar o analizar ese grupo de estudiantes. Uno podría llegar y decirle, bueno, muchachos, ustedes van a hacer este trabajo. No, la idea es romper con eso. Finalmente ellos salen con un tema a trabajar y normalmente con unas ideas bastante especiales. Durante el semestre, ¿se acuerdan? 3 sesiones de trabajo como mínimo, con cada grupo por fuera del aula de clase. Al principio esto me sonaba muy lindo, pero empecé a ver un gran problema, y era el problema de tiempo. Listo, son 6 horas semanales de clase, porque es un curso de 5 créditos, que cada crédito son 48 horas, y yo además le estoy metiendo un trabajo de más de 100 horas al semestre. Entonces ahí empieza uno a pelear un poquito, y todavía lo estoy haciendo. No, esto no es una estrategia totalmente terminada, pero al igual que creo que era Juan Fernando, tuvimos que empezar a negociar tiempos de clase. Entonces ahí empieza uno a cambiar un poquito el orden de los temas, que eso yo creo que a la que más creatividad le ha tocado aplicar ha sido a mí. Yo estaba hablando de creatividad, pero quería seguir con el mismo cuento rígido de siempre. Me tocó cambiar. Entonces a veces nos toca empezar a negociar horas de clase. Entonces eso es totalmente posible. Esta es una invitación a que, si bien hay unos temas oficiales, hay unos tiempos, hay hasta unos tiempos para entregar notas, los cuales yo nunca obedezco, entonces se vale romper ese esquema. Y los estudiantes empiezan
aprender esa dinámica. Entonces seguimos con estas adaptaciones que tenemos que hacer. Cualquier nueva estrategia, cualquier ensayo que hagamos va a implicar que tengamos que hacer unos cambios en nosotros mismos, así sea cambios de voz. Una vez elaborado y analizado el proyecto, viene lo que es el trabajo de campo. Este trabajo es una de las condiciones que tiene este seminario. Tienen que hacer, y ese tiene subrayado, así suena un poquito a imposición, tiene que haber un trabajo de campo, ya sea en una de las fincas o en un laboratorio. Entonces es totalmente válido, pues como esa idea de que vamos a aplicar algo a nivel de estos animales que estamos tratando de conocer. Luego sigue ese análisis y discusión, uno está en todas esas facetas con ellos, guiándolos, pero nunca imponiéndoles cosas. A veces, yo no sé si es por una cuestión femenina o que uno tiende como a decir, no, venga, pues yo les ayudo un poquito en el análisis del problema. No, no. A veces hay que decir, eso les toca hacerlo a ustedes. Así uno tenga alguna respuesta y les puede ayudar un poquito más. El hecho de que ellos se sientan en la obligación de explicar un problema que tienen, algo que no les haya salido bien en el ensayo, porque a veces también sucede, de esos errores y de esos problemas también hay que aprender algo. Bueno, todo esto, como para no forzarnos la voz, nos lleva a que recojamos los resultados de esos trabajos, los analicemos, los discutamos y armamos todo ese complejo de información, de análisis estadístico, a veces no siempre, porque no todos los estudiantes han visto estadística en ese momento, entonces son ensayos realmente como de estudios que hacen, no son proyectos de investigación, sino unos proyectos donde los estudiantes van a aplicar fisiología para explicar un fenómeno que estén observando. Y así nos vamos pues hacia una evaluación que ya sería otro tema que muy probablemente Gabriel nos va a hablar hoy en la tarde, que es y cómo se hace una evaluación. Desde el semestre pasado estamos haciendo un ensayo, me han seguido de pronto la corriente mis estudiantes y dejé de hacer exámenes. Este seminario vale solamente el 100%. Al principio ellos se pueden asustar un poco y uno también, porque uno dice, bueno, ¿cómo los voy a evaluar? ¿Será que les va mal? No, en realidad una de las cosas bonitas es que se van adaptando a ese nuevo porcentaje de evaluación. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que se refuerzan los objetivos de la formación científica, dichos por Moffett en 2007, que son autonomía, responsabilidad científica, desarrollo personal e implicación social, adquisición de conocimiento, compromiso. Hemos visto también algunas dificultades, enseguida podemos hablar de ellos, y entre otros, que el aula de clase se amplía. Ya no va a ser solamente el salón donde nos encontramos o un laboratorio. Incluso durante ese seminario han venido 2 o 3 estudiantes a consultarme cosas, están ellos ya hacia el final del semestre, una semana antes ya del seminario, ya preguntándose cosas, resolviendo, en esa se mantienen. Es decir, ya no solamente hablamos del tema de fisiología o el tema de X o Y dentro del área de clase, sino que se convierte como en una costumbre de estar pensando sobre los problemas que están abordando. Y hemos visto que de alguna manera se aumenta la creatividad. El ejemplo que les ponía ahorita de inventarse un chip para medir una emisión de gas dentro de un estómago implica creatividad. No lo he investigado, no sé cómo se da el proceso de esa creación, pero realmente es uno de los resultados. Son chicos de 5 semestres, de una carrera que dura 10, y algunos ya están publicando en revistas, eso es importante. Les ha implicado leer, cosa que no es fácil inducirlos
por lo menos al principio de las carreras. Dentro de estos logros hemos visto que potenciamos los canales de aprendizaje. Ustedes han visto que entre sus estudiantes hay unos que pueden ser muy visuales, otros más auditivos, otros kinestésicos, otros más sociales. Yo decía, pero ¿cómo le doy una clase solo de diapositivas a unos estudiantes? O solo de trabajo de campo, tampoco es para todo el mundo esa actividad. Entonces, usted siempre va a tener una gran variedad de estudiantes y por ende de canales de conocimiento. Los logros de este seminario es que a través de todo el semestre estamos utilizando tanto el visual como el kinestésico, el auditivo y el social. Tienen que oír, tienen que leer, tienen que ver, tienen que agruparse. Y eso es una forma de llegar a lo que llamamos trabajo colaborativo. Aprendemos a resolver en algún nivel por lo menos algunos problemas que nos planteamos desde el principio de la asignatura. Lo otro que ya lo he mencionado es que entran en un contacto directo con el objeto de conocimiento y con una realidad. Muchas veces les toca irse por fuera de Medellín a una finca a interactuar con campesinos, con productores, con trabajadores. De pronto la primera vez que tienen que hablarle a un campesino y hacerse entender. Una cosa es que yo les pueda hablar de fisiología a ellos y ellos a mí, pero ¿será que le pueden hablar a ellos en los mismos términos a ese campesino o a ese productor que posteriormente puede ser hasta un empleador de ellos o viceversa, ¿cierto? Entonces creo que eso es una de las ganancias, un poquito de ese conocimiento y contacto con la realidad general. El otro logro ha sido el de conceptualización científica. De esto ya hay una investigación también, ya la hicimos, y hemos visto que el cambio conceptual, es decir, cómo van evolucionando los conceptos con los cuales los chicos llegan antes del curso, y esos mismos conceptos los evaluamos después del curso, hay una gran brecha, porque sería muy preocupante que su estudiante entre a su curso con una idea de un concepto y salga con el mismo, después de 16 semanas de trabajo. La pregunta ahí es, entonces, ¿usted qué está haciendo, profesor o profesora? ¿O cómo lo está haciendo que no está logrando un cambio? Tienen que cambiar y con esto lo hemos ido logrando. Y ese cambio conceptual está muy ligado a la capacidad que van adquiriendo de definir y explicar problemas. Porque una cosa es conceptualizarlo, otra es explicarlo y definirlo. No sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces uno encuentra grupos donde hay unos muchachos excelentes y otros que no son buenos, hay que decirlo también tal cual. Hay unos niveles muy variables del nivel académico de los estudiantes de un mismo grupo. Por lo menos esa es parte como la experiencia que me ha tocado a mí. Después, hacia el final del semestre, lo que vamos viendo es que el nivel académico se homogeniza. Empiezan a hablar en unos términos muy similares, a explicar, y yo creo que eso es una de las ventajas que podemos ir viendo y que de alguna manera está supeditado al nivel de motivación que se genera a través del trabajo. Los estudiantes se motivan de coger una asignatura totalmente básica, que la podría dar uno de un libro, a llevar eso tan básico a su trabajo de campo, los motiva y empiezan a averiguar, a leer, a investigar. De hecho, algunos de los estudiantes posteriormente han tomado trabajos de grado o incluso se han metido en maestrías con ideas que les surgieron a partir de este seminario. Lo otro, de algo que también pues había hablado al CIDE de la tarde de ayer, es que se potencializan unas habilidades cognitivas superiores, principalmente las de analizar, crear, argumentar, comunicar y proyectar. Y de otro lado, ellos empiezan a autoevaluarse. Esto todavía me falta mucho por estudiarlo, pero veo que ellos mismos van diciendo, ok, estoy aprendiendo, vi que la relación o un trabajo en equipo no es tan fácil, ¿sí? Porque nos encanta decir, bueno, vamos a trabajar en equipo y ya, y listo. No, en realidad se someten a las dificultades que hay, eso es una experiencia real para ellos. Empiezan a entender que están aprendiendo, lo que llamamos metaconocimiento.
y se vuelven conscientes del proceso de conocimiento en ellos mismos. Este es el de la próxima semana. A esto hemos llegado incluso a salirnos un poquito de la fisiología como tal. Vemos que además lo estamos intentando relacionar en este caso con la genética. El tema central del seminario de la próxima semana va a ser la relación entre la fisiología y la genética animal. ¿Será que hay variables fisiológicas que cambian de una raza a otra? Pues no sé, averigüemos. Y empiezan a surgir cosas bien interesantes, porque para poder entonces estudiar la genética tenemos que aprender de otros temas, y empezamos a involucrar varias temáticas para poder resolver un problema específico de fisiología, lo que podríamos llamar interdisciplinariedad. Un concepto puede verse explicado desde muchas perspectivas. Por decir algo, el pH. El pH puede tener una explicación fisiológica, pero también la puede tener química. ¿Listo? Son muchos los temas que ellos pueden desarrollar. No, la idea es como simplemente mostrar que hay una creatividad y una diversidad entre ellos. Y finalmente lo que resulta de todo esto es, digamos, que una satisfacción después de mucho trabajo, a veces incluso, lo tengo que decir, de peleitas entre ellos, ¿sí?, de dificultades, de tener que sacar tiempo para irse a una finca a tomar unas mediciones, de buscar dinero para poder pagar unas muestras, de buscar patrocinio. Entonces nos salimos un poquito del aprendizaje, de la fisiología de la ciencia como tal, para aprender también a otras cosas de la vida real, cosas que les va a tocar hacer como profesionales. Ante todo, creo que la conclusión más importante de este tipo de estrategia es que logramos inducir la curiosidad en los estudiantes, y creemos pues que ese es uno de los más potentes motores para conocer, para aprender y para generar nuevo conocimiento. Muchas gracias, disculpen el problema de la voz, etcétera. Bye.